Aunque el sueño parezca un estado de reposo y relajación total, la realidad está muy lejos de esa idea. A continuación, mostraremos el papel del sueño en el sistema inmune. Una característica clave de las especies que habitan la Tierra es la capacidad de adaptarse al ambiente. Sin embargo, en cualquier locación geográfica existen cambios profundos de luz y temperatura que ocurren diariamente. Para adaptarse a estos cambios, la mayoría de organismos, desde cianobacterias, protozoos, hongos, plantas, insectos, roedores y humanos, han desarrollado un reloj biológico interno, que les permite anticipar los ciclos de noche y día, y los ayuda a optimizar el uso de energía y a dejar de lado, temporalmente, procesos incompatibles. El ritmo que lleva este reloj interno se denomina circadiano, de las palabras latinas circa, que significa alrededor, y dies, que significa día. Estos ritmos circadianos son muy antiguos y se han conservado a través de la evolución. Los tres componentes principales de estos ritmos circadianos son un generador del ritmo, mecanismos de entrenamiento que conectan el oscilador interno con los estímulos externos, timekeepers, y mecanismos de producción que permitan la programación temporal de los procesos fisiológicos. La observación de que los organismos adaptan su fisiología y comportamiento dependiendo de la hora del día no es nueva. Comenzaron hace mucho tiempo con la observación de las flores y hojas de algunas plantas. En 1729, un astrónomo francés puso en oscuridad permanente a una planta de mimosa, cuyas hojas se abren en el día y se cierran en la noche, y observó que este comportamiento se seguía alternando a la hora apropiada, aunque la planta no tuviera el estímulo del sol. Esto sugirió un origen endógeno del ritmo. 200 años después, Erwin Bonin conectó las hojas de una planta a un quimógrafo y registró sus movimientos durante ciclos normales de día y noche y bajo condiciones de luz constantes, observando que estos movimientos persistían. Después de muchos debates, varios experimentos llevaron finalmente a que en el siglo XX concluyeran que los ciclos fisiológicos no son una mera reacción a los estímulos externos. Con el tiempo, se descubrió que muchas propiedades fisiológicas, además del movimiento periódico de las hojas, está también bajo el control del reloj natural, y su capacidad para heredarse llevó a pensar en la posibilidad de que fueran algunos genes los que manejaran estos procesos. En 1960, una comunidad de investigadores de cronobiología se formó y fue cuando Benzer y Konopka se embarcaron en identificar mutaciones en moscas de la fruta, de la especie Drosophila, con fenotipos circadianos alterados. Ellos aislaron 3 líneas de moscas con diferentes alteraciones en el ciclo circadiano de eclosión de la pupa. Una línea era una mutante arrítmica, otra tenía un periodo más corto de 19 horas y la tercera tenía un periodo más largo de 28 horas. Las 3 mutaciones fueron encontradas en la misma región del cromosoma X de la mosca, y estudios más específicos demostraron que estaba alterado el mismo gen al que llamaron period. En los años siguientes, se desarrollaron múltiples modelos para explicar cómo el producto proteico de este gen funcionaba, produciendo oscilaciones en el ciclo circadiano. Usando anticuerpos contra esta proteína, se encontraron picos en las neuronas del cerebro de la mosca durante las horas de la noche. Esto llevó a concluir que la mutante rítmica tenía una mutación sin sentido y las otras 2 tenían mutaciones de sentido contrario. ¿Cómo se logra el entrenamiento en los ciclos circadianos? El proceso de sincronía del reloj circadiano central a los timekeepers externos se denomina entrenamiento, mientras que la sincronía entre este reloj central y los relojes periféricos se denomina alineación. Cambios periódicos en el ambiente, como la intensidad de la luz, la temperatura, la disponibilidad de comida y la presión de ser una presa, entre muchos otros factores, han llevado a la evolución de los relojes biológicos en la mayoría de especies. Los relojes circadianos continúan oscilando en ausencia de señales temporales, pero en este escenario, los periodos no son de 24 horas exactamente. Por esto, el ritmo que caracteriza a los ciclos endógenos son de cerca de 24 horas. En presencia de un sincronizador externo, o timekeeper, con un periodo determinado, el tiempo endógeno se ajusta hasta igualarse al tiempo del timekeeper. El ciclo de luz-oscuridad que se da por la rotación de la Tierra en un periodo de 24 horas es una señal muy confiable para el entrenamiento de los ritmos circadianos. La luz es el timekeeper considerado más importante para la mayoría de los organismos. Las propiedades específicas que contribuyen a esta función son la duración de las señales de la luz y su intensidad, las cuales determinan qué tan fuerte será el entrenamiento. Como ya se mencionó, el fotoentrenamiento circadiano es un proceso por el cual el reloj interno se sincroniza con el externo diario de la luz y la oscuridad. Los relojes en la mayoría de las células no son directamente fotorreceptivos,
sin embargo, son entrenados indirectamente por el ciclo ambiental del día y la noche a través de la fotorrecepción en la retina, el tracto retino-hipotalámico y un marcapasos en el núcleo supraquiasmático del hipotálamo. Este proceso es iniciado por un tipo de células ganglionares de la retina, que envían proyecciones axónicas al sistema nervioso central, que corresponde a la región del marcapasos circadiano. Estas células son intrínsecamente sensibles a la luz, independientemente de las señales recibidas por los conos y los bastones. Los rayos solares ingresan por la retina donde se encuentran las células ganglionares, que se encargan de convertir los estímulos lumínicos en señales que viajan hasta el núcleo supraquiasmático, sitio de regulación del ciclo circadiano. Desde allí se activa el reloj central, que posteriormente sincroniza los relojes periféricos. A través de mediadores que incluyen hormonas y señales neuronales, principalmente mediadas por el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal y el sistema nervioso autónomo. Las hormonas claves implicadas en este proceso son los glucocorticoides, como el cortisol, y las catecolaminas, específicamente la adrenalina y noradrenalina, que son liberados por la glándula suprarrenal a través del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal. La noradrenalina también es derivada de los nervios simpáticos. El eje hipotálamo-hipófisis-adrenal recibe información del sistema nervioso central a través de neuronas que dirigen el núcleo paraventricular del hipotálamo, que inducen a la hipófisis a liberar la hormona ACTH, regulando así la actividad de la glándula suprarrenal. Los glucocorticoides actúan a través de los receptores de glucocorticoides que son expresados casi en todas las células de los mamíferos, excepto en las neuronas, y pueden inhibir la síntesis de factores proinflamatorios y promover la expresión de mediadores antiinflamatorios. Las catecolaminas actúan a través de receptores alfa-adrenérgicos y beta-adrenérgicos, que pueden tener diversos efectos sobre el sistema inmune, incluyendo el aumento de los neutrófilos, células natural killer en sangre y el refuerzo de la respuesta inmunohumoral. Tanto el cortisol como la melatonina regulan la inmunidad y su expresión sigue un patrón diurno fuerte. El cortisol alcanza niveles séricos máximos al comienzo de la fase activa y suprime la inflamación y la producción de citoquinas. El papel de la melatonina, en contraste, parece un poco más diverso, ya que los estudios que muestran efectos inmunoestimuladores de la melatonina son tan abundantes como los informes que afirman el papel inhibidor. Por lo tanto, la melatonina puede actuar como un amortiguador inmune, estimulando la respuesta inmune en condiciones basales, mientras promueve vías antiinflamatorias en estados de inflamación. Existen a nivel molecular varios genes y sus respectivos productos génicos que regulan el ciclo circadiano. Entre ellos están Period, Timeless, Clock, Cycle, Cryptochrome y Double Time. El producto génico de Period funciona como factor de transcripción, es decir, que se puede unir a promotores de varios genes. La proteína de Timeless se une a PER para inhibir su degradación y estimula su entrada al núcleo. Las proteínas de Clock y de Cycle forman un heterodímero para estimular la transcripción de Period y Timeless, es decir, que funcionan como reguladores positivos. Por el contrario, las proteínas de Double Time y Cryptochrome funcionan como reguladores negativos, al degradar las proteínas de Period y Timeless respectivamente. Esta regulación negativa es especialmente importante porque los mecanismos de transcripción y traducción son relativamente rápidos, y es necesario que se retrasen para que puedan dar ciclos de 24 horas. La mayoría de las células inmunes expresan los genes del reloj circadiano y tienen un amplio número de genes expresados con ritmos de 24 horas, una amplia gama de parámetros inmunes como el número de células mononucleares en la sangre periférica y el nivel de citoquinas experimentan fluctuaciones diarias. El número total de células madre hematopoyéticas como neutrófilos, basófilos y monocitos tienen un pico en la circulación en la fase de descanso, es decir, en las horas de la noche para los humanos. Este pico decrece generalmente durante el día. En contraste con la acrofase del número de células hematopoyéticas en la sangre que se produce durante la fase de reposo, la migración de las células hematopoyéticas a los tejidos preferencialmente ocurre en la fase activa, donde es más frecuente encontrar o detectar patógenos por el tráfico de leucocitos a los tejidos. La expresión de las moléculas de adhesión se regula diferencialmente en distintos tejidos. Por ejemplo, la expresión de los receptores homing de médula ósea, P-selectina, E-selectina y moléculas de adhesión celular vascular 1 oscila en la médula ósea pero no en el músculo esquelético, mientras que la expresión de la molécula de adhesión
intercelular 1 oscila en el músculo esquelético pero no en la médula ósea. Esto sugiere que los ritmos en la expresión de estas moléculas de adhesión impulsan el reclutamiento de células hematopoyéticas a los tejidos. Las citoquinas proinflamatorias son generalmente clasificadas como somnogénicas. Los niveles basales de estas citoquinas aparecen más altos en la fase de descanso. La somnolencia asociada a la infección, en conjunto con una mayor duración e intensidad del sueño de ondas lentas y la disminución del sueño de movimientos oculares rápidos, se han atribuido al aumento de los niveles plasmáticos de citoquinas proinflamatorias, a diferencia de las citoquinas antiinflamatorias como IL-4 y IL-10, las cuales se inducen después de despertar y exhiben efectos inhibitorios en el sueño. El sueño también regula directamente las oscilaciones de una variedad de citoquinas y receptores de citoquinas como IL-2 y el receptor de interleuquina 6 soluble, que son eliminados o reducidos en la vigilia sostenida. Igualmente, una colección de hormonas inmunorreguladoras como la renina, la hormona de crecimiento y la prolactina dependen del sueño, por lo que una privación de este es suficiente para suprimir las oscilaciones diarias de estas hormonas. La fase de descanso temprano, es decir, el momento en el que domina el sueño de ondas lentas, se correlaciona con altos niveles de citoquinas proinflamatorias, niveles altos de hormona de crecimiento y prolactina, además de niveles bajos de catecolaminas y cortisol. Por el contrario, las actividades citotóxicas locales parecen restringirse a los tiempos de actividad cuando las lesiones y la exposición aguda a patógenos son más prominentes. La actividad proinflamatoria sistémica se eleva basalmente durante la fase de reposo en individuos sanos y los mediadores antiinflamatorios se inducen bruscamente al despertar. En los macrófagos, los productos inflamatorios como la fagocitosis y los RNA mensajeros de citoquinas y quimoquinas están regulados por los relojes autónomos inducidos en diferentes momentos del día. Por otra parte, la actividad citotóxica de las células natural killer es similarmente dependiente del reloj intrínseco de la célula, con la producción rápida de TNF en el inicio de la fase activa y un pico alto de perforinas y granenzimas un poco más tarde en la misma fase activa. La cadena Z asociada a la proteína quinasa también muestra ciclos circadianos. SAP70 es otro regulador inmunológico que se expresa rítmicamente en condiciones fisiológicas e inflamatorias, que media aumento de la proliferación de células T tras la estimulación del receptor de estas células en la fase inactiva del organismo. Los linfocitos ingresan a los nodos linfáticos de manera más prominente al inicio de la fase nocturna y su salida es estimulada durante el día. Además, se encontró que las células dendríticas que están presentes en los nodos linfáticos están en números más altos alrededor del inicio de la noche, alcanzando su máximo de relación con el de las poblaciones de linfocitos. Los reguladores del tráfico de linfocitos CCR7 y S1PR1 están bajo control circadiano. Las oscilaciones de CCR7 y S1PR1 muestran fases opuestas, siendo altas en la noche para CCR7 y altas durante el día para el S1PR1. Esto concuerda con el papel adicional de CCR7 como un factor de retención para las células T en los ganglios linfáticos, que pueden antagonizar la función de S1P1. Además, las células T expresan el marcador de activación CD69 al inicio de la noche, un regulador negativo de S1P1. Estas oscilaciones de retención invertidas y factores de salida parecen ser responsables de mantener linfocitos retenidos en el nodo por la noche y promover la salida diurna. Estas implicaciones pueden ser extrapoladas a diferentes enfermedades de carácter inmunitario, como lo son las alergias, la artritis y el asma. La artritis reumatoidea es una enfermedad crónica de origen autoinmune que afecta principalmente las articulaciones. Estos pacientes experimentan, además del dolor en las articulaciones, rigidez e incapacidad funcional, que se intensifica en las primeras horas de la mañana. Esto se debe en gran parte a la alteración del eje hipotálamo-hipófisis adrenal, que libera niveles de cortisol en la madrugada, que son insuficientes para suprimir la inflamación mediada por las células de la respuesta inmune. Por otro lado, las hormonas como la melatonina y la prolactina tienen un aumento similar en la madrugada. Estas hormonas se han relacionado con la estimulación del sistema inmune, aumentando los niveles de factor de necrosis tumoral, interferón gamma, interleucina 2, interleucina 12 e interleucina 6, citoquinas que dirigen el proceso proinflamatorio local en las articulaciones y los órganos linfoides secundarios en las primeras horas de la mañana en pacientes con artritis reumatoidea. En una persona sana, los niveles séricos de factor de necrosis tumoral e interleucina 6 son de aproximadamente entre 2 a 5 picogramos por mililitro, que disminuyen en horas de la mañana entre las 6 y las 9 am.
mientras que en un paciente con artritis reumatoidea, estos niveles son de 20 a 50 picogramos por mililitro y comienzan a disminuir desde las 9 am y permanecen elevados hasta las 11 am. Por lo tanto, la liberación de cortisol no sobrepasa la respuesta inmune mediada por citoquinas proinflamatorias circulantes, que al aumentarse finalmente conducen a síntomas como rigidez, formación de edema, dolor, discapacidad funcional en horas de la mañana. El tratamiento de elección es utilizar antagonistas del factor de necrosis tumoral y cronofármacos como la prednisolona de liberación prolongada. Alergias. Las enfermedades respiratorias se asocian a anomalías de los ritmos circadianos de la función pulmonar, lo que se refleja en cambios del calibre de la vía respiratoria, aumento de la resistencia a la entrada del aire, respuestas inflamatorias exacerbadas, entre otros. El reloj molecular se altera por el humo del cigarrillo, lipopolisacáridos e infecciones bacterianas y virales. Los síntomas de rinitis alérgica son comúnmente más severos durante la noche o temprano en la mañana, y la expresión de CD203C en basófilos presentan una variación dependiendo de la hora del día, lo que explica parcialmente la variación sintomática de la rinitis. Los ritmos circadianos, es decir, los niveles cada 24 horas de melatonina en saliva y de cortisol, se han encontrado alterados en pacientes con rinitis. Por esto, uno de los síntomas más frecuentes en estos pacientes es la dificultad para dormir, lo que tiene un impacto significativo en su salud y en su calidad de vida. El grado de dificultad para dormir es proporcional a la severidad de la enfermedad. Se sabe que el reloj circadiano es un potente regulador de la intensidad de las reacciones alérgicas dependientes de IgE, tanto en la piel como en otros órganos. Aunque esta relación no se conoce muy bien, descubrimientos experimentales sugieren que clock es un regulador de la inflamación en la piel, modulando directamente la transcripción de IL-23R. Es característico del asma que los síntomas empeoran tarde en la fase de descanso. Los síntomas nocturnos en el asma son comunes y son un indicador importante para el escalamiento del tratamiento. Los síntomas nocturnos de tos y disnea se acompañan de variaciones circadianas en la inflamación de las vías respiratorias y variables fisiológicas, incluidas la limitación del flujo aéreo y la hiperreactividad de las vías respiratorias. Se ha evidenciado la presencia de un reloj periférico dentro del pulmón, específicamente localizado en las células claras del epitelio bronquial. Los síntomas del asma con frecuencia muestran exacerbación alrededor de las 4 am. La muerte súbita en el asma también tiende a ocurrir en este momento. En una encuesta de 7.729 pacientes con asma, el 74% despertó al menos una vez por semana con síntomas de asma. El 64% informó síntomas de asma nocturna al menos 3 veces por semana y aproximadamente el 40% de los pacientes experimentó síntomas nocturnos. Aunque se ha demostrado que la función pulmonar fluctúa durante el periodo de 24 horas en individuos sanos, estas fluctuaciones son mucho más pronunciadas en pacientes con asma nocturna, con la diferencia en el volumen expiratorio forzado y también en el flujo expiratorio máximo, entre la vigilia y el sueño, superior al 15%. En esta población de pacientes, el líquido de lavado broncoalveolar contenía un mayor número de macrófagos, neutrófilos y linfocitos TCD4 a las 4 am frente a las 4 pm. En conclusión, la intensidad de los síntomas y la gravedad de la enfermedad muestran un patrón de 24 horas en muchas enfermedades inmunológicas y alérgicas, que incluyen la artritis reumatoide, el asma bronquial, el eczema atópico y la urticaria crónica. Esto se acompaña de una duración y calidad de sueño alterada, un importante determinante en la calidad de vida. Los cambios en los horarios de trabajo, las zonas horarias por viajes a otros países, individuos con turnos de trabajo en la noche, así como la luz artificial, representan nuevas amenazas para la salud al interrumpir los ritmos circadianos. Finalmente, el campo de la cronofarmacología utiliza estos conceptos para administrar fármacos en sincronía con los ritmos biológicos. Numerosos estudios han proporcionado fuertes vínculos entre los ritmos circadianos y el sistema inmune. Sin embargo, queda mucho por hacer con respecto a la implementación de estas observaciones en la práctica clínica e interrogar la amplitud de las influencias circadianas en la respuesta inmune multifacética. Algunos cambios simples en las prácticas terapéuticas que tomen en cuenta la hora del día pueden afectar la atención clínica tanto como el desarrollo de un nuevo medicamento.